Hola, ¿qué tal amigos? Hoy queremos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios que nos permite llegar al último tema de esta fascinante serie titulada La solución del pecado. Y en esta ocasión, el tema que hemos de estudiar lleva como título Cristo no es el juez de todos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cómo se le llama a Dios el Padre en el contexto de la corte celestial, y la base bíblica está en Daniel 7, versículo 9, que dice así: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: Estuve mirando hasta que se sentó un anciano de días. En el contexto de la corte divina celestial que está ubicada en el cuarto departamento del santuario, o sea, en el lugar santísimo, a Dios el Padre se le identifica como el anciano de días. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: a Dios el Padre se le llama el anciano de días. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2, donde queremos ver ¿cuál es la función que desempeña Dios el Padre en la corte celestial? Y la base bíblica está en Daniel 7, versículo 10, que dice así: Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: millares de millares le servían, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. La función que desempeña Dios el Padre en la corte divina celestial es la función de juez de los vivos y de los muertos. Por eso el texto dice claramente, refiriéndose al anciano de días, que es Dios el Padre, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así que, teniendo eso claro, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: Dios el Padre hoy es el juez en el reino de los cielos. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver qué papel le corresponde desempeñar al Señor Jesucristo en el juicio celestial. Y la base bíblica está en Daniel 7, versículo 13, que dice así: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Luego el siguiente texto bíblico agrega: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiero invitarle a mirar conmigo lo que dice el texto bíblico. He aquí venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo, que aparece en el texto con el símbolo del Hijo de Hombre, vino a presentarse delante del anciano de días que desempeña la función de juez. Luego, el siguiente texto bíblico agrega: hijitos míos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque sin lugar a dudas, el papel que le corresponde desempeñar a nuestro Señor Jesucristo en la corte divina celestial, que ya empezó hace muchos años, es la función de abogado, pero única y exclusivamente es el abogado de aquellos que cumplen con las condiciones. Así que, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente. Cristo es el abogado hoy en el reino de los cielos. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver cómo sabemos que el juicio de Dios en realidad tiene que tener más de una etapa, y la base bíblica está en Juan 5, versículos 22 y 27, que dicen así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. La razón por la cual sabemos que el juicio de Dios tiene que tener más de una etapa es porque en los pasos anteriores nosotros vimos que actualmente en el juicio que se está llevando a cabo hace ya muchos años en el reino de los cielos, Dios el Padre es nuestro juez. Sin embargo, este texto bíblico nos enseña que en un futuro, en otra etapa del juicio, Dios el Padre no juzgará a nadie, sino que le dará toda la autoridad a Cristo para que sea nuestro juez. Y la razón por la cual Dios el Padre decide que no juzgará a nadie aparece en el siguiente texto bíblico, donde dice: por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, por cuanto Cristo vino al campamento en este mundo, estando en condición humana, siendo 100% hombre, y venció el pecado en todas sus formas y presentaciones, nadie podrá argumentar ni presentar excusas por sus pecados que tengan peso ni valor delante de Cristo en calidad de juez. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente. Hay una etapa en la que el Padre no juzgará a nadie. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver
¿Cuándo es que se llevará a cabo el juicio en donde Cristo se desempeñará como juez? Y la base bíblica está en Apocalipsis 20, versículos 7 y 12, que dicen así: Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: cuando los 1000 años se cumplan. Luego, el siguiente texto bíblico agrega: fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Eso significa que el momento cuando Cristo tomará el lugar de juez de toda la tierra es después de que se cumplan los 1000 años que menciona el versículo 7, porque es allí, de acuerdo al texto bíblico, que todos los muertos serán juzgados de acuerdo a las cosas que estaban escritas en los libros, según sean sus obras. Así que, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: ese juicio será aquí en la tierra después del milenio. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver quiénes son los que serán juzgados por Cristo después del milenio en el juicio final. Y la base bíblica está en Génesis 18, versículo 25, que dice así: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Vamos a invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. En otras palabras, después del milenio, cuando Cristo descienda del cielo con la ciudad santa llamada la Nueva Jerusalén, y con todos los santos que fueron redimidos dentro de la ciudad, entonces allí desempeñará la función de juez de todos los impíos, de todos los fracasados, de todos los desobedientes, de todos los inicuos, de todos los rebeldes, de todos los mundanos, de todos los ateos, de todos los falsos cristianos y de todos los esclavos del pecado en todas sus formas y presentaciones. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: Cristo solo va a juzgar a los impíos que están perdidos. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver por qué razón muchos de esos impíos serán sentenciados por Cristo a la muerte segunda en el lago de fuego. Y la base bíblica está
en Salmos 53, versículo 1, que dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Vamos a invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido. Una de las razones por la cual muchas personas serán juzgadas y sentenciadas por Cristo mismo al lago de fuego para experimentar la muerte segunda en el infierno es porque ellos se declararon ateos y se rehusaron a creer en la persona de Cristo como el ser divino que existe desde el principio, como el gran creador que es digno de suprema alabanza y digno de toda adoración. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: por declararse ateos que niegan la existencia de Dios. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver quiénes son los que ya recibieron su porción en esta vida y por eso Cristo no tendrá otra opción sino destruirlos en el infierno. Y la base bíblica está en Salmos 17, versículo 14, que dice así: de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida. Es muy importante mencionar que hay una gran cantidad de personas en este mundo que ya vivió la vida loca, que ya bailó al ritmo del waka waka, que ya bebió bastante Sansón, que ya fumó suficiente Salem, que ya cantó ¿a quién le importa lo que yo haga?, que ya fornicó Despacito, que ya viajó a la ciudad del pecado, que ya comió lo que el estómago le aguanta, que ya hizo lo que quiso y disfrutó. Y a raíz de eso, a Cristo no le quedará otra opción sino destruirlos a ellos en el lago de fuego, porque de acuerdo al texto bíblico, su porción la tuvieron en esta vida. Así que, teniendo eso en mente, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: los mundanos que están inconversos y completamente perdidos. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver quiénes son los que recibirán una sentencia mucho más severa de parte de Cristo Jesús, que es el juez de todos los perdidos. Y la base bíblica está en Mateo 15, versículos 7 al 8, que dicen así: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es más que evidente que las personas que recibirán una sentencia mucho más severa de parte de Cristo son aquellos identificados en la Biblia como los hipócritas, porque ellos se atreven a honrar a Cristo con sus labios, profesando con su boca que son cristianos, que conocen la verdad presente en su totalidad, cuando en realidad ellos viven igual o peor que los mismos mundanos perdidos. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: los cristianos que son unos hipócritas. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver qué detalle es completamente irrelevante para Cristo a la hora de juzgar y sentenciar a todas las personas perdidas. Y la base bíblica está en Hechos 3, versículo 19, que dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es decir, que si la persona no experimentó una conversión genuina y no decidió abandonar el pecado en todas sus formas y presentaciones por el poder divino de Cristo, es completamente irrelevante para Cristo si esa persona se arrepintió hace muchos años o si se arrepintió en el último minuto antes de morir, porque las condiciones para que a una persona se le borran los pecados no está limitado al arrepentimiento, sino que juntamente con el arrepentimiento debe de experimentar esa persona una genuina, una sincera, una verdadera conversión. Por eso el texto dice claramente: así que arrepentíos y convertíos, arrepentíos y convertíos, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, teniendo eso claro, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: si fueron perdonadas a primera hora o a última hora. Así que, si el ejemplo de Cristo en el campamento, si el sacrificio de Cristo en el atrio, si el sacerdocio de Cristo en el lugar santo, si el Cristo que está hoy de abogado en el lugar santísimo no fue valorado ni aprovechado para alcanzar la victoria sobre el pecado en todas sus formas y presentaciones, entonces tendremos que vernos las caras en el juicio final con ese mismo Cristo, pero en calidad de juez, porque Cristo solo será el juez de las personas perdidas
que aman y se deleitan tanto en el pecado que por eso ellos no están dispuestos a abandonarlo. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien, así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que en el contexto del juicio celestial, a Dios el Padre se le llama el anciano de días. Vimos también que Dios el Padre hoy es el juez en el juicio celestial. Por otro lado, nosotros estudiamos que Cristo es el abogado hoy en el juicio celestial. Inclusive, nosotros concluimos que hay una etapa en la que el Padre no juzgará a nadie. De hecho, nosotros analizamos que ese juicio será aquí en la tierra después del milenio, donde Cristo Jesús se desempeñará como juez. Vimos también que Cristo solo va a juzgar a los seres humanos impíos que están completamente perdidos. Además de eso, nosotros analizamos que hay un grupo de personas que serán destruidos por declararse ateos y por negar la existencia de Cristo en condición divina. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que los mundanos, los inconversos y los perdidos ya recibieron su porción en esta vida. Sin embargo, nosotros entendimos que los cristianos hipócritas serán juzgados de forma mucho más severa por Cristo Jesús. Y lo último que nosotros estudiamos fue que para Cristo, en calidad de juez, será completamente irrelevante si las personas se arrepienten a primera hora o si se arrepienten en el último minuto. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que se mantenga en sintonía para aprovechar la nueva serie que pronto estaremos compartiendo, de manera que continuemos creciendo en el conocimiento de Cristo y su verdad y podamos prepararnos para su reino eterno. Así que Dios les siga bendiciendo. La paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.